buenos días. Hoy siguiendo con el curso de MySQL, que lo estamos implementando con código fuente en Pure Basic, vamos a seguir trabajando con la base de datos que habíamos armado en los videos anteriores. Este es el video número 7, en el cual vamos a trabajar las consultas, ¿sí? Bueno, lo primero vamos a poner a funcionar el SAMP para poder estar trabajando con la base de datos y poder operar con los comandos. Vamos a abrir el control panel y asegurarnos que Apache esté funcionando. Como ustedes pueden visualizar, tenemos que tener Apache funcionando, MySQL funcionando y verificar el puerto de comunicación, que en este caso es el 3306. Acá yo les estoy mostrando en esta pantalla, yo ya entré al 127, acuérdense que tenemos que entrar con la dirección IP 127.0.0.1 o con la URL localhost para poder ingresar al control de phpMyAdmin, que yo ya entré al administrador. Como pueden visualizar, tenemos la base de datos activada, ¿sí? La base de datos Java BDD con la que estamos trabajando y la tabla usuarios. Y acá ustedes pueden visualizar todos los registros que tenemos incorporados, ¿no? Cada uno de los registros. Recuerden que cuando nosotros hacemos verificación de datos, normalmente lo que nosotros miramos son la identificación de los campos. Cada uno de los campos del registro corresponden a las columnas que ustedes pueden visualizar acá. Nosotros tenemos una tabla, nuestra tabla se llama usuarios, como usted puede visualizar en esta parte de la pantalla. Nuestra tabla usuarios contiene 4 campos: el campo de identificación, que es la clave primaria o la llave primaria, de orden, que es incremental y de tipo integer, es decir, entero. Después tenemos algunos campos que son de tipo varchar, que son el campo nombre, el correo y la oficina. Originalmente en el video anterior yo había grabado 4 usuarios nada más: Juan, Pedro, Antonio y Laura, pero para este ejercicio, para poder aprovecharlo un poquito más, yo puse 4 fichas más, es decir, completé 8 fichas como para poder tener una base de datos interesante como para poder hacer las consultas. Bueno, vamos al tema de cómo vamos a consultar. Primero la idea de hoy es trabajar con 3 tipos de consultas. Nosotros, para poder hacer consultas, vamos a trabajar unas instrucciones que típicamente nosotros las vamos a ver escritas como select from en los manuales de trabajo de MySQL, pero este tipo de consultas se puede ir estructurando de distintas maneras, de tal modo que es bastante variable la forma en que nosotros podemos llegar a trabajarla, ¿sí? La primera manera, por ejemplo, cuando nosotros queremos visualizar datos en una base de datos, usamos lo que se llama la consulta de tipo select from. La select from, acá ustedes la están viendo de manera básica. Tenemos 2 palabras claves, que es select y from. Entre select y from se coloca, en este caso yo he colocado un asterisco, que es un carácter que nos está resumiendo para el intérprete de la base de datos que nosotros queremos seleccionar todos los registros de una determinada tabla. En este caso, por ejemplo, vamos a crear lo que se llama un conjunto de registros extraídos desde la tabla usuarios, y le estamos diciendo con ese asterisco al sistema que va a seleccionar todas las fichas que se pueden encontrar dentro de la tabla usuarios sin usar ningún tipo de criterio, es decir, selecciona todo lo que hay en la tabla. Lo primero que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Yo voy a intentar explicarles un concepto que es el de record set. Cuando ustedes van a trabajar con una tabla, con una base de datos, supongamos que esta es nuestra base de datos, ¿no es cierto? Acá tenemos
esta figura geométrica está representando toda nuestra base de datos, con toda la información que nosotros tenemos, incluyendo tablas, incluyendo registros, campos, datos, fichas individuales, todo está contenido en esta base de datos. Cuando nosotros usamos un comando como el select, que es el que vamos a usar en estas consultas que vamos a implementar en este video, lo que hace el sistema es, de acuerdo al criterio que ustedes le están dando, de acuerdo a cómo estructuren esa consulta select from, va a generar lo que se llama un record set. Un record set es un conjunto de datos mucho más pequeño que la tabla original con la que ustedes están trabajando y que contiene solamente lo que ustedes han seleccionado a través de la ejecución de la instrucción select que le envían al motor o al gestor de base de datos. Esto que ustedes están viendo acá en pantalla, que se lo estoy dibujando y que lo estoy pintando, esto se llama record set, ¿sí? El record set es un pequeño conjunto de datos con que el sistema puede trabajar y con el cual ustedes pueden visualizar y trabajar los datos seleccionados previamente de la base de datos principal. Acá ustedes tienen la base de datos principal y esto que les estoy mostrando es el record set y está representando un conjunto de datos más pequeños. En este caso, cuando ustedes hacen una consulta amplia como la que estoy estructurando en esta línea, select asterisco from usuarios, le estoy diciendo que me seleccione todos los registros que hay en la tabla usuario, es decir, que el record set tendría el mismo tamaño que la tabla original, ¿sí? Así que bueno, esto se va haciendo dependiendo de las necesidades del administrador de la base de datos o de las necesidades que pueda tener el programador que está generando la consulta desde el lenguaje de alto nivel. Existen otros tipos de consultas en donde nosotros, para poder hacer la consulta, somos un poco más específicos. Acá usamos la instrucción de manera muy parecida, select asterisco from usuarios, pero agregamos otra palabra clave que es where, que significa en dónde. O en esta sentencia que ustedes están viendo, que es un poquito más larga, lo que le estamos diciendo al sistema es lo siguiente: va a seleccionar los usuarios de la tabla, va a seleccionar, perdón, los records o los registros de la tabla usuarios, pero en esos registros va a seleccionar solamente aquellos registros en donde la oficina, en donde esté trabajando el empleado, sea la oficina de despacho, ¿sí? Fíjense cómo se va estructurando de tal manera que yo tengo que poner el where, después tengo que poner el nombre del campo que quiero definir como objeto de búsqueda y el contenido que debe tener ese campo. En este caso, el campo oficina tiene que estar rellenado con la palabra despacho para que me muestre los registros de la palabra despacho. Es decir, que acá yo sí voy a tener un record set muy definido, solamente aquellos que estén en aquellos fichas de empleados que yo he ingresado en nuestra base de datos y que estén trabajando en el despacho, en la oficina de despacho, van a aparecer en nuestra búsqueda. Y después podemos hacer combinaciones con algunas palabras en donde ponemos a hacer condiciones lógicas. Fíjense este tercer caso, que son los tres casos que vamos a plantear en las búsquedas de hoy en los programas. Recuerden que todos nuestros programas, estos programas que yo les estoy mostrando en el video, están en el GitHub nuestro, de tal manera que lo pueden descargar para visualizar. Hoy vamos a trabajar con dos programas, el número 5, la versión 1, y el 5, la versión 2, ¿sí? Ya se los voy a mostrar cuando abra el Pure Basic. Lo que intento ahora es mostrarles cómo funcionan las búsquedas, cómo se estructuran con las palabras claves y el lenguaje de MySQL. Y después de que lo veamos acá directamente en la base de datos, vamos al lenguaje de alto nivel para las mismas estructuras y las mismas sentencias de búsqueda las implementamos desde el Pure Basic para enviarlas al gestor de base de datos. Bueno, entonces fíjense, acá nosotros vamos a generar entonces una tercera consulta en donde ponemos también select todos los registros desde la tabla usuarios, pero acá ponemos dos condiciones. Por eso después del where vienen dos condiciones que están unidas con el and. Desde el punto de vista lógico, recuerden que cuando ustedes unen
dos condiciones que están relacionadas entre sí con el AND lógico, lo que le están diciendo al sistema que las dos condiciones se tienen que cumplir. ¿Qué dos condiciones se van a cumplir? Bueno, por un lado va a mostrar los usuarios cuyos registros dentro del campo oficina diga despacho, y por el otro lado, en este caso, que el nombre de la persona que nosotros estemos buscando sea Laura. Este es para el caso específico que estemos buscando una sola ficha en particular, ¿sí? Entonces tenemos una búsqueda. Permítanme trabajar acá con la pizarra electrónica. Bueno, tenemos una búsqueda que es una búsqueda amplia. Esta búsqueda amplia lo que hace es generar un record set del mismo tamaño de la tabla, porque lo que hace es seleccionar todos los registros que están metidos en la tabla y los va a mostrar en el record set. Recuerden que el record set es un conjunto de datos o un subconjunto de datos que se generan a partir de la instrucción select que ustedes están implementando. Después tenemos una segunda búsqueda en donde el sistema nos va a mostrar todos los usuarios que en este caso estén trabajando en la oficina de despacho. Y finalmente va a ser una búsqueda doble. Esta es la tercera búsqueda, la más estructurada de todos y la más específica, en donde le decimos que nos muestre todos los usuarios que están trabajando, que están ingresados en la tabla, de tal manera que estén trabajando en la oficina de despacho y cuyo nombre sea Laura. Es decir, acá va a ser muy específico, ¿sí? Y no, obviamente si tenemos más de una Laura nos va a ir mostrando una Laura, siempre y cuando las dos estén trabajando en despacho. Bueno, estas son las tres búsquedas que nosotros vamos a implementar. Vamos a implementar la búsqueda. Lo voy a tomar acá, lo voy a pegar y la vamos a implementar directamente sobre la base de datos para que ustedes vean cuáles son los resultados que se van a ver aquí en la implementación. Acá pongo la primera búsqueda, que es la búsqueda amplia. ¿Qué va a generar esto? Me va a generar un record set que va a ser del mismo tamaño que yo voy a tener en la tabla. Entonces me voy al botón continuar, implemento continuar y acá me muestra el resultado, que como ustedes pueden ver me va a mostrar absolutamente todos los registros, porque estoy creando un record set o un set de datos o un set de records que es equivalente a lo que hay en toda la tabla, porque me hace una búsqueda amplia, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer una búsqueda un poco más específica, en donde vamos a buscar solamente los empleados que trabajan en la oficina de despacho. Presten atención a la forma en que se tiene que estructurar y todos los caracteres que yo tengo que colocar. Fíjense, yo tengo que colocar los datos que van dentro del campo oficina, los tengo que delimitar con los apóstrofes, ¿sí? Fíjense cómo están estos apóstrofes que les estoy mostrando en pantalla, colocados de tal manera que tienen que delimitar el string que va a estar grabado en el campo oficina, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a entonces implementar esta búsqueda, que es una búsqueda un poco más restringida, ¿sí? No es tan amplia. Vamos a implementarla acá en nuestro intérprete dentro de lo que es el phpMyAdmin, y acá le pongo la búsqueda select asterisco from usuarios where oficina igual despacho, ¿sí? Voy al botón para aplicar y se me va a generar un record set que en este caso ya está muy bien, más delimitado. ¿Por qué? Porque me muestra solamente 2 de los 8 registros, pero me muestra solamente los que en oficina yo veo que hay un contenido que es despacho, ¿sí? Entonces me muestra los dos resultados, ¿sí? Esto es importante que usted vea cómo se van restringiendo los datos y el record set se va haciendo cada vez más preciso en la medida que usted va estructurando búsquedas más puntuales, ¿no es cierto? Y en donde las condiciones usted las puede ir incrementando, de tal manera que yo le puedo poner que oficina sea tal cosa y que el otro campo sea tal cosa, y que el otro campo entonces podría aunar 3 o 4 o 5 consultas dependiendo de lo que yo vaya buscando dentro de la base de datos. Acá entonces voy a implementar la última
búsqueda de este ejercicio puntual que estamos trabajando, para que usted comprenda cómo se implementan las búsquedas dentro de MySQL. Y fíjense, acá tenemos esta doble condición. Por un lado tenemos el select from, que es el típico, en donde nosotros le decimos que me seleccione los datos desde la tabla usuarios. Le ponemos el where, en donde vamos a definir condiciones de búsqueda, y después ponemos las dos condiciones. Por un lado, que oficina sea igual a despacho y que el nombre del usuario sea Laura, y la condición lógica AND, que me está uniendo y le está diciendo al sistema que las dos condiciones se deben cumplir para que me muestre esos registros. Bueno, y finalmente aplico. Acá vamos a ver que el record set ya es muchísimo más definido. ¿Por qué? Porque me muestra uno solo, porque hay un solo record en este mini conjunto de datos que yo tengo, porque solamente hay una Laura que trabaje en despacho. La otra persona se llama de otro modo, ¿sí? Bueno, como usted puede ver en estas búsquedas que nosotros hacemos, voy a volver al hacer clic. Cuando usted hace clic sobre la tabla, la computadora interpreta que está seleccionando todos los usuarios. Fíjese que cada vez que usted hace un clic en la tabla usuarios, permítame mostrarle acá en pantalla, ¿ve? Cuando usted hace un clic sobre esta palabra usuarios, la computadora interpreta que usted le está pidiendo que se seleccionen todos los usuarios de esta tabla, por eso le muestra todos los records, ¿sí? Entonces, cuando usted hace clic, por eso va a encontrarse con varias facilidades que le permiten interpretar bien los datos cuando usted está trabajando con MySQL dentro de este intérprete, de esta interfase, ¿no es cierto?, que le está mostrando el PHP MyAdmin. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar todas estas búsquedas desde nuestro sistema, y las vamos a ver desde nuestro sistema que estamos desarrollando en Pure Basic, y las vamos a ver también en el resultado. Vamos a tener dos programas. Usted va a encontrar en el GitHub dos programas. Uno es el número 5, consultar datos de una tabla. Este es la primera versión. Vamos a empezar con ese, pero también hay uno que se llama igual, pero que termina con paréntesis 2, ¿sí? Consultar datos de una tabla 2, que lo vamos a ver enseguida. Vamos a empezar con el primero, ¿sí? Consultar datos de una tabla. Bueno, acá recuerde que yo le he puesto información adicional en el código fuente para que usted la lea, y que también pueda leer un poquito sobre el tema de la parte informativa de las búsquedas. Le he colocado la información en esta parte, haciendo hincapié en el tema del record set, porque cuando la computadora genera ese conjunto de datos, el set de records o el set de registros que usted le ordena crear a través de la consulta que está haciendo, que es la búsqueda de datos, se le llama consulta. Bueno, la máquina va a generar ese conjunto de datos, y a partir de ahí usted va a tener la posibilidad de buscar la información y visualizar la información. Bueno, como en los otros, recuerde que esto es un curso, no son videos individuales, de tal manera que para poder entender todos estos conceptos yo ya no me voy a referir a otros conceptos básicos, así que los voy a dar por sobreentendidos, y a lo mejor los menciono pero no voy a explicarlos en detalle. Así que le recomiendo, si no entiende algo, que vea los videos anteriores. Este es el video número 7 del curso que estoy implementando y que colocamos en YouTube y en Internet Libre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, abrir nuestra base de datos, pero previamente no se olvide de que vamos a irnos un poquito más arriba para mostrarle que tiene que usar le tiene que decir al programa de código fuente qué tipo de conector va a usar, en este caso el MySQL que viene con el Pure Basic. Después va a implementar la apertura de la base de datos a través de Open Data. Una vez que haya experimentado la apertura de la base de datos, el sistema va a presentar un pequeño cuadro de diálogo que le va a decir que se conectó a la base de datos. E inmediatamente acá nosotros vamos a implementar nuestra consulta, que es la consulta general, en donde le estamos diciendo al sistema, fíjense que le estoy
empaquetando la consulta general, que es select asterisco from usuarios, es decir, que seleccione todos los registros de la tabla usuarios. La voy a empaquetar en esta variable que se llama db-command, ¿sí? Me va a contener el empaquetado de esa información. Inmediatamente ese comando yo lo voy a mandar al gestor de base de datos a través de la función database query, como usted puede visualizar acá en pantalla, en donde yo voy a especificar por un lado el número de base de datos que voy a abrir, que yo estoy trabajando con el número 1, con la primera base de datos, y acá en db-command va empaquetado la orden de búsqueda, que es la que estaba implementada acá arriba, ¿sí? Entonces yo le mando esa información a la base de datos. Para que usted recuerde, yo le he puesto esta pequeña tablita para que usted recuerde lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de columna, si usted mira la base de datos que nosotros estamos trabajando acá, generalmente cuando mira los datos desplegados, acá usted puede ver los datos. ¿Qué datos desplegados ve? Los ve en columnados: la columna de identificación, la columna nombre, la columna correo y la columna oficina. Por eso cuando nosotros implementamos una búsqueda de datos dentro del sistema, le decimos cuál es la columna que queremos visualizar en el record set. Bueno, una vez que usted ha especificado y ha armado esta base de datos, esta consulta database query, lo que significa es que se está haciendo una petición al gestor de base de datos para que pueda crear el record set dentro de lo que es el sistema. Una vez que usted manda esto, si esta consulta, este query se está haciendo de manera correcta, el sistema ya va a tener preparado el record set, el conjunto de datos que responde a la información que usted está requiriendo del sistema, en este caso que le genere el conjunto de datos. Y en esta parte del programa que nosotros vemos acá, simplemente le vamos a decir al sistema, por un lado, con este bucle while when que usted ve acá, el while y el when, con este bucle le estamos diciendo, bueno, vamos a recorrer desde el primer elemento del record set hasta el último elemento, para que me muestre la información que le estoy requiriendo, que va a corresponder a esta columna que yo estoy definiendo acá. Y esa columna que está definiéndose ahí, yo básicamente la tengo empaquetada o programada en la variable db-columna, y la estoy identificando como que quiero ver a la columna 0. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando genera los datos, ¿no es cierto?, de cada uno de los campos que forman parte del registro, a cada uno de esos campos lo va identificando con un número. Cuando creamos la base de datos, el primer campo que le ordenamos crear fue el campo de identificación. Ese campo se identifica con el número 0, porque el sistema, el gestor de base de datos de MySQL, comienza a numerar los campos desde el número 0. Entonces el primer campo, cuando usted lo crea, se identifica como la columna 0. El segundo campo se identifica como la columna 1, el tercer campo como la columna 2 y el cuarto campo como la columna 3, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver los números de identificación, le solicito la columna 0. Si yo quiero ver el listado de nombres, le solicito la columna 1. Si yo quiero ver el listado de correos, le solicito la columna 2. Y si quiero ver la oficina, le solicito la columna 3. Eso es lo que está implementado dentro del sistema. La consulta se hace, o la búsqueda de información, para rebotarla en pantalla y para que yo la pueda ver en mi programa. En este caso yo la voy a volcar a una ventana debug del Pure Basic, pero podría generar un formulario y mandar esa información a un formulario en donde tuviera un campito, un listado, un list text o cualquier tipo de control. Pero para hacerlo rápido el programa y concentrarnos solamente en las funciones de base de datos y cómo hacemos la búsqueda y el retorno de la información, directamente lo voy a mandar a una ventanita debug, que es una ventanita auxiliar del Pure Basic. Por cierto,
se tiene que conocer los principios del Pure Basic, es decir, que usted para poder entender bien este curso también tiene que conocer cómo funciona el Pure Basic. Bueno, eso es lo que nos muestra. Entonces, cuando la computadora llegue a este bucle while when, lo que va a hacer es ejecutar y me va a mandar a pantalla todas las columnas con los datos de lo que yo estoy consultando. En este primer ejemplo, como les decía, estamos consultando la columna 0, es decir, que es la identificación, o que simplemente me va a mandar los números de identificación. Si nosotros miramos en la base de datos, los números de identificación que me va a mostrar, ¿cuáles son? Estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Porque hay 8 récords dentro de lo que es el sistema. Así que vamos a ejecutar este programa para que usted lo visualice. Recuerde la consulta, y cuál es la columna que usted quiere ver. La columna de datos está aquí mostrándose en columna 0. Vamos a mandar la compilación y la ejecución para que veamos la información. Ahí termina de ejecutar, se genera el record set, acá se hace la conexión a la base de datos, acepto, e inmediatamente se va a hacer el record set y me va a mostrar todos los datos. Y acá tiene la pantalla de debug, en donde usted puede visualizar los datos que están los datos que están en el sistema. Ahí los puede visualizar, ¿no es cierto?, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahí puede ver los datos de columna. Cierro y el programa termina de inmediato y nos muestra. Ahora vamos a cambiar la búsqueda. Le voy a decir que me muestre la columna 1, que corresponde al listado de nombres. Entonces acá le pongo listado 1, compilo, me conecta a la base de datos y se me genera el record set, y ya acá veo el listado de nombres que corresponde a todos los datos de nombres que están almacenados dentro de la tabla usuarios, ¿sí? Cierro, se termina la conexión. Quiero ver el correo electrónico, entonces pongo la columna número 2, compilo, ejecuto, se conecta a la base de datos y me muestra los correos de cada uno de ellos, los correos electrónicos. Y por último, si quiero ver la columna 3, pues que es la de oficina, ahí está el 3, pues le pongo número 3 y voy a ver los datos de oficina. Entonces compilo, ejecuto y él se conecta y me muestra los datos de oficina. Así es como se establecen las consultas a través de un lenguaje de alto nivel, ¿sí? Bien, hasta acá todo lo que le puedo mostrar de esta consulta, pero usando una consulta muy general, que es la select *from usuarios, ¿sí? Así que vamos a usar ahora la misma versión del programa modificada. Recuerde que lo tiene que descargar del GitHub, que es la versión 2, que se llama consultar datos de una tabla paréntesis 2, ¿sí? Para poder visualizar estas otras consultitas un poquito más específicas, ¿sí? Entonces miren, acá yo le estoy poniendo la búsqueda, ya se ha modificado. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, el programa es más o menos igual. Lo que vamos a modificar son los criterios de búsqueda, de tal manera que esta variable que contiene la información de la búsqueda es la que nosotros vamos a modificar. El select *from usuarios va a ser lo mismo, pero acá le vamos a agregar el where, en donde ya ponemos ciertas condiciones para buscar, y en este caso, por ejemplo, en vez de ver todos los datos, le vamos a decir que me muestre solamente los datos de los usuarios cuya oficina de trabajo es la oficina de despacho, ¿sí? Por eso está esta búsqueda específica. Y acá abajo también, si yo quiero ver, acá yo le he hecho una pequeña implementación y modificación, de tal manera que si usted quiere ver, acá yo le he puesto para que me muestre el listado de nombres, ¿sí? Esto está contenido a las consultas en las variables que yo he definido en estos 4 renglones. Si yo quiero ver
los nombres, le tengo que poner la variable db consulta nombre, porque la variable db consulta nombre le dice que me muestre la columna número 1. Si yo quiero ver la columna 0, tengo que usar esta otra variable que es db consulta id. Si yo quiero ver el correo electrónico, db consulta correo. Y si yo quiero ver, perdón, acá hay un pequeño error en el programa, corríjalo cuando lo descargue. Acá tiene que decir db consulta oficina. Ahí está. Si no le va a dar error. Bien, y ahí entonces yo tengo todos los datos de la consulta. Entonces en el query, fíjense, yo voy a hacer el record set se va a crear buscando esas condiciones, la condición de las personas que trabajan en oficina, que en este caso son 2 personas que trabajan en despacho, así que nos tendría que tirar 2 listados, ¿no? Nos tendría que tirar, 2 registros. Bien, vamos a ejecutarlo para que usted lo pueda visualizar. Entonces vamos a ver en la consulta, ahí lo voy a dejar marcado para que lo recuerde. Entonces le estamos diciendo al sistema que me seleccione las fichas dentro de la tabla de usuarios en donde los usuarios estén trabajando en la oficina de despacho, y yo acá le estoy pidiendo que me muestre el listado de nombres. Entonces compilamos, se conecta a la base de datos, se genera el query y tenemos a Laura y Patricia. Recuerde estos nombres, Laura y Patricia, porque ahora nos vamos al PHP MyAdmin acá. Entonces fíjense, como usted puede visualizar, ¿sí?, los que trabajan en la oficina de despacho, ¿quiénes son? Acá tenemos uno que es Laura y acá tenemos la otra que es Patricia, Laura y Patricia, por eso nos aparece en el listado. Podríamos poner ventas, expediciones, administración, modificarlo de la manera que nosotros quisiéramos, ¿sí? Miren, entonces acá le ponemos, por ejemplo, ventas. Hacemos la búsqueda, pero en el caso de departamento de ventas. Compilamos y nos van a mostrar los listados, me va a mostrar el listado de nombres. Compilamos para la búsqueda de ventas, conectamos a base de datos y en ventas trabaja Pedro y Alberto. Entonces Pedro y Alberto, volvemos a ir a MySQL y miramos a ver quién trabaja en ventas. Miren, acá tenemos un ventas y acá tenemos otro ventas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado Pedro y Alberto que están trabajando en ventas. Bueno, y finalmente vamos a implementar una búsqueda mucho más selectiva como es esta, en donde vamos a implementar 2 parámetros o 2 criterios de búsqueda dentro de la base de datos en nuestro programa. Entonces vamos a reemplazar este criterio de búsqueda por este otro, que es un criterio en donde nosotros le decimos que vamos a buscar los que trabajen en despacho, pero que además se llamen Laura. Es decir, esto podría ser, por ejemplo, una búsqueda de un DNI específico de una persona que esté trabajando en despacho. Entonces esto me va a dar por resultado en esta mini tabla con pequeños datos que yo tengo, que son nada más que 8, me va a tirar nada más que el resultado de Laura, porque Laura trabaja en despacho y se llama Laura. Entonces se cumplen los 2 criterios que yo le estoy solicitando al programa. Compilamos, se me conecta a la base de datos y me va a tirar el listado de nombres. Laura es la única que cumple con los 2 criterios que yo acabo de unir, y le recuerdo que usted puede unir criterios usando variables lógicas como AND en este caso, para poder complementar y efectivizar una búsqueda muy puntual, ¿sí? Se podría poner un tercer criterio si fuera necesario. De hecho, en base de datos grandes se pueden buscar varios criterios, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está haciendo una búsqueda de un usuario, lo puede buscar por nombre, por apellido, por número de documento, por ubicación geográfica, bueno, por un montón de datos, dependiendo obviamente de cómo esté estructurado su sistema. Estos les recuerdo que son programas didácticos en donde le faltan muchos elementos, pero se concentran principalmente en los puntos más importantes para que usted pueda desarrollar un programa efectivo y eficiente
desde su lenguaje de alto nivel. Como usted puede ver, esta forma de trabajar es bastante eficiente desde el punto de vista práctico. Le recuerdo que cuando usted hace la conexión a la base de datos, la conexión a la base de datos la hace a través de este llamado a la función Open Database. Tiene que ir especificando varios parámetros, como el número que le asigna a la base de datos abierta con la cual va a trabajar. Tiene que definir el host, que el host lo puede definir con una URL del tipo https y poner todo el path con el que tiene que acceder, o lo puede hacer a través de un número IP específicamente. También tiene que definir el puerto y, como le decía en los otros videos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario que tiene permiso para trabajar con la base de datos, y la contraseña para poder acceder y que se genere la apertura de la base de datos, ¿sí? Bueno, todo esto está explicado en el resto de los videos. Bueno, espero que le haya servido este nuevo video, el séptimo de la serie de trabajar con base de datos MySQL, en este caso desde un lenguaje de alto nivel como Pure Basic.